En el programa de hoy, el Papa Francisco pide a los obispos de Europa trabajar por la unidad y la paz. Obispos colombianos se reúnen con el Papa este viernes. Llevan agenda de desafíos en el país como la ideología de género, aborto y polémicas reformas del gobierno de Petro. Torturado por ayunar y rezar, cuenta expreso político nicaragüense en conferencia realizada en el Congreso de los Estados Unidos. Los líderes laicos son necesarios para santificar el mundo, destaca organizador de la próxima conferencia internacional para formar líderes católicos laicos en la sociedad civil. Sensibilidad y firmeza, claves en la educación de Santa Celia a su hija Santa Teresita del Niño Jesús. Más en nuestro especial sobre la joven doctora de la Iglesia por sus 150 años de nacimiento. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias contándoles que el Papa Francisco se reunió esta mañana con los obispos de la Unión Europea luego de su asamblea plenaria. En el encuentro no figuraron los obispos alemanes, quienes hace poco aprobaron una serie de cambios al catolicismo. A los prelados presentes, el Santo Padre dio importantes encargos. Veamos. En medio de las decisiones tomadas por los obispos de Alemania que se alejan de la doctrina católica, el Santo Padre pidió a los obispos europeos volver a la unidad. Esta es la primera idea sobre la que llamo su atención. Europa tiene futuro si es verdaderamente una unión y no una reducción de países con sus respectivas características. El desafío es precisamente este, la unidad en la diversidad. El Santo Padre recordó a los obispos europeos que ellos son por naturaleza un puente entre las iglesias de Europa y las instituciones de la Unión Europea. En las últimas décadas algunas guerras se han prolongado durante años, hasta el día de hoy, tanto que ya podemos hablar de una tercera guerra mundial. La guerra en Ucrania está cerca y ha hecho temblar la paz europea. Las naciones vecinas han hecho todo lo posible para acoger a los refugiados. Todos los pueblos europeos participan en el compromiso de solidaridad con el pueblo ucraniano. El Papa Francisco señaló que los obispos europeos también deben aportar en términos de valores y profesionalismo al desafío de la paz. Padre, Figlio, Espíritu Santo. En la agenda de próximos encuentros con el Papa también están los obispos de Colombia. Nuestra corresponsal Ida Lozada nos informa al respecto. Aquí, desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá, inicio contándoles que durante esta semana 37 de los 72 obispos colombianos, pastores de 7 provincias eclesiásticas del país, acompañados por Monseñor Fadi Abou-Chebel del Rito Oriental Maronita en Colombia, están viviendo su visita ad limina apostolorum, expresión latina que significa hasta los umbrales de los apóstoles. En esta experiencia del primer grupo de obispos colombianos, reuniones en 11 de los 15 dicasterios y algunos otros de los organismos más importantes de la Curia Romana hacen parte de la agenda que desde el día lunes 20 de marzo están desarrollando los prelados en el Vaticano. Desafíos propios de nuestra realidad actual como país, presentes en los territorios de estas jurisdicciones eclesiásticas que representan también tareas concretas y urgentes para la Iglesia colombiana, como es el caso del conflicto armado, la injusticia, pobreza, migración, ideología de género, despenalización del aborto y reformas gubernamentales, han hecho parte de los temas planteados por los obispos allí. Según está previsto, su esperado encuentro con el Santo Padre, el Papa Francisco, se dará mañana viernes. Y en otras noticias, durante 3 días en las ciudades de Cali, Medellín y aquí en la capital colombiana, el sacerdote argentino Hugo Alanís, quien desde el 2018 está como misionero en Siria y ejerce actualmente como párroco de la Iglesia de la Anunciación en la ciudad de Alepo, estuvo compartiendo su testimonio sobre la difícil situación que vive este país en medio de la guerra, la pobreza y la persecución religiosa que amenaza constantemente a los pocos cristianos que aún quedan allí sobreviviendo en un territorio donde el Islam es el credo correcto. De un día para otro pierden todo. Inmediatamente cuando entran estas fuerzas islamistas a Siria, lo primero que hacen es robar lo que podían. Y fueron al parque industrial, empresas,
casas por casa, entre casa y casa, y quedaron buquetes, agujeros en las paredes, de modo que no se les escapase ninguna habitación, tratando de robar todo lo que podían. También nuestras iglesias, especialmente las que están alrededor de Alepo, fueron saqueadas y después también bombardeadas. Este mensaje de fe y esperanza en medio del dolor y los escombros que además dejaron los dos devastadores terremotos presentados allí en el pasado mes de febrero fue llevado a cientos de sacerdotes, seminaristas, religiosos y fieles laicos que asistieron en Colombia a esta cita con el sacerdote gracias a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Este miércoles 22 de marzo, el ex candidato a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, participó en la audiencia La guerra del régimen de Ortega Murillo contra la Iglesia Católica y la sociedad civil en Nicaragua, el obispo Álvarez, presos políticos y presos de conciencia. Organizó la conferencia el subcomité del hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Durante su intervención, que duró más de 2 horas y en la que también estuvieron presentes excarcelados políticos de la dictadura, Maradiaga habló sobre su tiempo en la cárcel de torturas El Chipote, su fe y la valentía de Monseñor Rolando Álvarez al quedarse en Nicaragua. Escuchemos sus palabras. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Castigado por ayunar y rezar. Back in 2019, en 2019, Ortega constituía un claro peligro para el pueblo de Nicaragua, pero también para el hemisferio. Ortega es una reliquia de la Guerra Fría y encarna un legado de opresión contra la dignidad humana. Después de 611 días de condiciones carcelarias extremas e inhumanas, no puedo sino reconfirmar esas palabras. El día de mi detención, el 8 de junio de 2021, fui golpeado por la policía a las puertas de la fiscalía. Una vez dentro de El Chipote, fui mantenido en completo aislamiento del mundo exterior. En algún momento incluso me metieron en una celda de castigo simplemente por mi decisión de ayunar y rezar en voz alta. No se permitía leer ni escribir, ni siquiera tener una Biblia, que es, insistí, fundamental para mi fe católica. Han pasado casi 4 años desde mi anterior testimonio aquí y también en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y a pesar de todos los esfuerzos de la comunidad internacional, el régimen de Ortega no ha hecho más que volverse más despiadado. Sus acuerdos con China, Irán y Rusia son cada vez más fuertes. Tampoco ha tenido reparos en expresar su odio a Estados Unidos. Es hora de pasar a un nuevo estado de mayor presión donde se utilicen todas las herramientas de la diplomacia, incluyendo el cierre de los canales de financiación directa a la dictadura. Estrategia de la dictadura y asilo para expresos políticos. La nueva cara de la represión de Ortega se ha centrado en la persecución de la Iglesia Católica. Hay que decirlo con toda claridad. Hoy en Nicaragua hay una persecución religiosa. El 9 de febrero, hace 41 días, el régimen expulsó a 222 presos políticos que volaron deportados a Estados Unidos. Los expresos políticos que abordaron ese avión son patriotas nicaragüenses que nunca pensaron en vivir fuera de su amado país. Estos expresos políticos se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y por ello le solicitan respetuosamente que considere otorgarles un salvoconducto acelerado hacia el asilo político. Solicitamos a la administración la firma de un nuevo estatus de protección temporal que beneficie a miles de hermanos que fueron forzados al exilio durante nuestro secuestro. Coraje de Monseñor Álvarez no debe ser ignorado. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de mi propia diócesis, yo también pertenezco a Matagalpa, se negó a abordar ese avión, se negó a ser forzado al exilio y también se negó a ser liberado porque otros 37 presos políticos permanecían encerrados. Un acto tan valiente de resistencia pacífica no puede ser ignorado por el mundo. Estoy aquí ante ustedes para pedirles su mayor esfuerzo para presionar al régimen de Ortega a través de todas las medidas diplomáticas posibles para la liberación inmediata e incondicional de Monseñor Rolando Álvarez y de todos los presos políticos. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir.
El Concilio Vaticano II planteó un desafío para todos los laicos católicos y es santificarse en medio del mundo. Para conversar sobre esta importante necesidad estamos conectados con Christopher Pereira, director ejecutivo de Tepeyac Leadership Initiative, que nos va a hablar de una importante conferencia al respecto. Gracias por estar con nosotros hoy, Christopher. Christopher, háblanos de por qué existe, cuál es el objetivo de Tepeyac Leadership Initiative. Básicamente lo que estamos tratando es rescatar ese llamado urgente que hizo el Concilio Vaticano II al laicado de insertarnos en las instituciones seculares de la sociedad para santificar el mundo desde adentro, desde adentro de las sociedades civiles, seculares. Es algo que los católicos comprometidos, los católicos que verdaderamente queremos servir a Dios y a la Iglesia, hemos relegado un poquito. Tendemos a vivir muy apasionadamente nuestra fe en nuestros círculos o en nuestras burbujas, a veces católicas, y nos hemos olvidado, solemos olvidarnos que nuestra vocación es la de ser en realidad embajadores de Cristo en el mundo. Entonces, la formación que proveemos y esta conferencia, esta gran conferencia que estamos planeando para el primer fin de semana de noviembre en Orange County, en California, está titulada precisamente La Hora del Laicado, la hora del laico en inglés, The Hour of the Laity, con esta idea de despertar en todos nosotros la conciencia de este llamado urgente de transformar la sociedad desde adentro. ¿Qué significa ser un líder laico en la sociedad civil? Claro que sí. Tendemos a pensar en el liderazgo de los laicos como en todo tipo de actividad que podemos ejercer en la parroquia o en la diócesis, siendo líderes de algún ministerio o apostolado. Todo esto es bueno, necesario y querido por la Iglesia. Sin embargo, nuestra auténtica vocación como laicos es la de estar en el mundo. Entonces, un líder laico en la sociedad civil es aquel que busca oportunidades para ejercer influencia en el mundo, influenciar al mundo con los valores del Evangelio. Para nosotros los profesionales, lo que eso significa, si Dios nos ha bendecido con una educación universitaria, con una carrera profesional, es porque ese es nuestro campo de misión. Entonces, lo que esto involucra es participar en las diferentes juntas directivas o consejos de las organizaciones seculares en el campo de educación, salud, economía, gobierno, comercio, los medios de comunicación. Este es el caso en todos los campos de educación, de actividad humana. Y lo que necesitamos es más laicos comprometidos, bien formados, sentados en esas mesas de toma de decisiones para poder influenciar al mundo con los valores del Evangelio. ¿Qué papel juega la vida espiritual, la vida de oración en este liderazgo católico en la sociedad civil? Fundamental, esencial, es la base. Si nosotros no estamos verdaderamente alimentando nuestra vida de oración, nuestra vida sacramental, si no estamos verdaderamente, si no tenemos eso, es lo esencial, no le servimos al Señor para ser líderes en el mundo. ¿Cómo pueden informarse las personas de esta conferencia de formación de líderes laicos en la sociedad civil y también de las actividades del Tepeyac Leadership Institute? Pienso que tal vez ustedes van a compartir la página web, pero es TLI Program, como la palabra programa, pero sin la A. tliprogram.org es nuestra página web y ahí está, lo primero que van a ver es un video que habla de la conferencia y los invitamos a acompañarnos el primer fin de semana de noviembre al sur de California, en Orange County, que está a un lado de Los Ángeles. Muchísimas gracias, Christopher Pereira, por hablarnos de esta importante iniciativa. A ti, Eddie. Hacemos una pausa y al volver, hoy es la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, patrono del episcopado latinoamericano. Le contamos más sobre su vida. Sensibilidad y firmeza, claves en la educación de Santa Celia, su hija Santa Teresita del Niño Jesús. Más en nuestro especial sobre la joven doctora de la Iglesia por sus 150 años de nacimiento. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora nuestro segmento especial dedicado a Santa Teresita de Lisieux por sus 150 años de nacimiento que celebramos este 2023. Esta es la ocasión perfecta para conocer sobre cómo influyó su madre Santa Celia Guerán en su vida y camino. Para conocer
conocer más sobre Santa Celia y su relación con la pequeña Teresita, estamos conectados con Selma Gómez, misionera de la familia espiritual del Padre Molina y madre de 9 hijos. Ella nos dará más detalles al respecto. Estimada Selma, un gusto contar con su presencia en el programa. Coméntenos, ¿Santa Celia siempre tuvo vocación por el matrimonio? No. Desde su juventud ella pensó en la vida religiosa. Ella tenía un carácter vivaz que la inclinaba hacia la vida activa, pero también tenía mucha ternura misericordiosa que la inclinaba hacia los enfermos y hacia los pobres. Por eso ella pensó en entrar en las hermanas de San Vicente de Paul. Pero la superiora le dijo que esa no era la voluntad de Dios. Celia bajó la cabeza, se puso triste, pero aceptó. Y es muy lindo porque a partir de entonces ella pidió, siempre suplicó al cielo, eleva una oración y le decía, que quiero compartirla con ustedes, decía: Dios mío, ya que no soy digna de ser vuestra esposa, aceptaré el matrimonio para cumplir tu santa voluntad. Entonces dame, os ruego, muchos hijos y que todos se consagren a Dios. ¿Cómo era Santa Celia? Ella tenía un poderoso instinto maternal, unido a mucho espíritu sobrenatural. Era una gran pedagoga, digamos, una excelente pedagoga, con mucho sentido práctico y mucho sentido común. Tenía un carácter enérgico y vivaz, pero también era muy dulce y muy benevolente. Sumamente trabajadora, sacrificada y caritativa. Era un alma sumamente activa y emprendedora. Y tenía un lema que siempre decía: Dios sea el primer servido. Sus hijas en los últimos tiempos de la enfermedad la veían a ella con una gran palidez, rezando arrodillada, de rodillas el rosario. Entonces le decía: mamá, ¿por qué no te sientas? Y ella contestó algo que es muy bonito, que decía: ¿para qué economizar una vida que ya se va? Dice: es tan grato consumirla en el servicio de la mamá del cielo. ¿Y cómo era la relación que tenía Santa Celia con su esposo? Bueno, digamos que tenían ellos una bella historia de amor, un amor intachable, hermoso, casto, que se basaba mucho en la confianza en Dios y una intensa vida piadosa. Iban juntos a la Santa Misa y bueno, y ambos aspiraban a la santidad, querían ser santos y luchaban por ser santos. Los 10 primeros meses de su vida vivieron en castidad celibataria, pero con la oportuna intervención de un confesor llegaron a cambiar de plan y se dieron cuenta que tenían que darle hijos a Dios. Ellos fueron como pareja, como esposos purificados en el crisol de la prueba. Bueno, creo que todos conocen la historia, que 4 de sus hijos murieron, pero su amor siempre estuvo limpio de toda mira personal. Aceptaron siempre el plan de Dios como Él se los ponía, como Él se los planificaba. Tenían mucha comprensión entre ambos, una navegación desinteresada totalmente, una adoración total y un olvido de sí. Se trataban con mucho cariño y con mucha confianza. En el tiempo que vivió Celia, ¿cómo educó a sus hijas? La educación que ella ejercía unía 2 cosas muy importantes dentro de la educación, que es la sensibilidad afectiva, unida a una gran firmeza que hoy en estos tiempos está como en mucho desuso, ¿no? La rectitud era la regla de la conducta. Impartía siempre una educación muy alegre, llena de amor, de gran confianza, pero con una solicitud vigilante. Siempre miraba, veía cómo sus hijas se iban conduciendo. Una vez una de las señoras de la casa, del hogar, que le ayudaban a ella, me acuerdo que disfrazó a una de sus niñas para hacer una obra de teatro, la disfrazó de varón. Y ella la corrigió y le dijo que no, que eso nunca, que a las niñas, si eran niñas, siempre había que vestirlas de mujer, ¿no? Qué bonito cómo ella iba educando. También en una oportunidad vio que una jovencita estaba jugando en el jardín con una de sus hijas y que la apartaba hacia un sitio distinto. Entonces también siempre velaba, salió, la corrigió, les dijo que es así, ¿no? Y bueno, y ponía siempre soluciones. Sus hijas dicen que ellas nunca fueron mimadas, a pesar que recibieron muchísimo amor, nunca fueron mimadas, y que también las faltas que iban cometiendo se les iban corrigiendo con mucho amor. Y Celia siempre decía: es necesario que obedezcan y que obedezcan con amor. Ella iba estudiando mucho los caracteres, como era tan pedagoga, y eso le iba a ir permitiendo conducirlas con gran acierto. Para ellas el ejemplo era fundamental. Decía: si no ven en mí, en Luis, lo que les estamos exigiendo, no sirve, porque el ejemplo te ayuda un montón en cuanto a la educación. ¿Qué anécdota nos podría comentar entre Santa Teresita y su mamá?
Una anécdota que me llama mucha la atención, que bueno, que creo que todos las conocerán. Ella una vez escribía de Teresita, decía, qué cosita tan extraña es mi bebé, dice. Me besó el otro día diciéndome al mismo tiempo que quería que me muriera, o como quisiera que te murieras, mamita querida, le decía. Entonces ella la regañó y le dijo, pero con aire de asombro ella le dijo, pero es porque te quiero que te vayas al cielo, y tú dijiste que para ir al cielo tenemos que morirnos. Entonces, en sus explosiones de afectos con su padre también después iba teniendo la niña como los mismos deseos. Selma Gómez, gracias por todo lo que nos ha comentado hoy en la entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación. Hoy celebramos la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, en Perú. Es patrono del episcopado latinoamericano y de arquidiócesis de Lima y el municipio de Mayorga, en España. El padre José Vázquez, párroco del Santo Toribio de Mogrovejo, en Chosica, nos cuenta más detalles del santo. Él nace en España, en Mayorga, ¿sí?, en 1538. Él es egresado, lógicamente, es un licenciado, abogado en sus tiempos, y lógicamente es por la mano de Dios, el dedo de Dios, el ojo de Dios, como querramos llamarlo, es un elegido para venir al Perú a reemplazar, lógicamente, y ayudarnos en todo lo que puede significar la evangelización, ¿no? Una especie de también reevangelizar. Y él como tal se presenta en Lima, ya lógicamente en 1579 es ordenado obispo, ¿sí?, en Sevilla. El 1580 llega a Lima, a la ciudad de los Reyes. En 1581 llega a Paita, ya cerca, lógicamente, a Lima. Y a partir de ahí, lógicamente, él empieza a vivir su apostolado. Es muy querido, es muy apreciado y él es muy adentrado al trabajo plenamente pastoral, ¿sí? Su mística está ahí, mano a mano con lo que pide Dios Jesucristo a sus apóstoles. Vive intensamente la Eucaristía como todo santo, pero mucho más él, ¿no? El centro de su vida. Promovió la celebración de la Santa Misa con mucho fervor. Y esto le extendió, lógicamente, a toda la gente, en especial a las personas que estaban alejados o muy alejadas o muy cercanos, pero alejados de la Eucaristía. Hace crecer más que la devoción. La Eucaristía para Toribio es una convicción de vida y esto enseña a todos. La caridad es para él bandera, para él es tribuna, ¿no? Para él es mística. Socorría las necesidades de los pobres, siempre dispuesto a ayudar al prójimo. Entiende claramente que quien no da la vida por sus hermanos no es digno de Jesús. Él vende más que mercadería, él vende esta mística, ¿no?, del amor de Dios hacia el prójimo. Por eso es que la actitud, el sentimiento de nuestro santo, se puede decir, porque es santo, ¿no?, nuestro patrono de esta parroquia nuestra, que tiene ya como 112 años, Chosica, pues ha trascendido. Y con mucha razón le llaman, lógicamente, el patrono de todos estos sacerdotes, de todos los obispos aquí en nuestro continente. Lo que nos enseña es ser, primero, humildad. Segundo, humildad. Y tercero, humildad. Y la oración, sobre todo. No podemos estar desconectados con este Dios que exige y pide testimonio, sobre todo con la caridad al prójimo. ¿Sí? Tu fe tiene que ser mostrada por obras. Ahí están mis obras, dice San Pablo. ¿Y tu fe qué obras tiene? Si no hay obras, la fe está minusválida.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.